bendiga, que extienda su amor, te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. Oh, amén. Oh, amén. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee. Va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, Él te ama, Él te ama. Oh, Él te ama. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti.
Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura es desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme. 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 Saludos, es un placer de conectarnos con ustedes hoy. Mira, tenemos una palabra poderosa para compartir con ustedes. Hoy, por unas próximas semanas, lo que quiero que hagamos es que vamos a comenzar una nueva miniserie sobre el libro de Santiago. El título de la serie es de Problemas a Triunfos. Si vio la invitación publicada en Facebook o tal vez se la perdió, compartí como mi mamá y yo estábamos hablando de mi papá y cómo él manejaba las pruebas. Otra historia de la que hablábamos fue, y algunos pueden haber escuchado esta historia antes, sobre cuando mi mamá tuvo un accidente en el que otro auto golpeó parte de su carro y tuvieron ese accidente. Y mientras esperaba que mi papá llegara a casa del trabajo y explicara lo que sucedió, estaba nerviosa por cómo podríamos pagar para arreglarlo. Ahora, mis padres en aquel tiempo no entendían totalmente cómo funcionaban los seguros en ese entonces. Pero cuando mi papá llegó a casa, ella se lo contó, mi papá salió a mirarlo y él dijo, no te preocupes por eso, yo puedo arreglar eso. Entonces lo que hizo, tomó un mazo y se metió en la cajuela del carro y comenzó a golpearlo. ¡Tas, tas! Para sacar el golpe del carro. Y mientras golpeaba, mi hermano salió y le dijo que había una llamada telefónica de un agente de seguros. Mi papá entró con mi hermano para que pudiera interpretar por teléfono. Y el agente le dijo que el otro conductor, el otro carro del accidente era responsable y que el seguro le enviará los fondos para reparar el daño de su carro. Entonces mi papá lo que hizo, se volvió a salir y comenzó a golpear el exterior del carro nuevamente para adentro
para tener el golpe allí, el daño. Mira, cuando vienes al libro de Santiago, Santiago está escribiendo a personas que se enfrentan a tiempos difíciles, se enfrentan a pruebas. Y eso es lo que hace que este libro sea tan relevante para nosotros. Porque estamos en un momento como nación de prueba en estos días. Hoy en día estamos enfrentando pruebas físicas. Hay algunos que están enfermos y la enfermedad de que esta pandemia está haciendo que lo que necesita y obtener lo que necesita sea más difícil. Algunos de ustedes se enfrentan pruebas financieras. Tal vez usted ha sido despedido de su trabajo o le preocupa cómo su negocio se va a volver. Y hay una prueba con respecto a las finanzas. Para algunos de ustedes es preocuparse por el futuro. Está diciendo qué va a pasar en el futuro. ¿Cuándo va a terminar esto? Y para algunos realmente se convirtió en una batalla psicológica, emocional. Hay algunos de ustedes que se sienten solos porque son personas muy sociables y extrañan estar cerca de las personas. Así soy yo también. Quiere decir, cada vez que veo a alguien en una llamada de Zoom o alguien en la tienda, solo quiero correr y extender la mano y saludarles y abrazarlos. Probablemente lo hayas sentido porque estás muy contento de verlos. Los extrañas mucho. Así que hay algunas personas también que se enfrentan al camino de la soledad. Para otros está más allá de la depresión de soledad. Hay algunos, y puede que realmente estés luchando con la depresión. Tienes una sensación de desesperanza que es algo que nunca antes habías sentido. Para otros de ustedes están muy estresados. Es una emoción de estrés porque estás fuera de tu rutina y no estás seguro de cómo se desarrollarán las cosas. Entonces estás estresado, estás preocupado por el futuro, estás desanimado porque tal vez tienes unas vacaciones planeadas, pero no podrías hacerlo. Lo estabas esperando, pero tal vez ahora eso no va a suceder. Para algunos de ustedes están enojados. Estás enojado por lo que sucedió y se nota relacionalmente en el hogar. Se muestra con la forma en que procesas las cosas. Para algunos solo estás de mal humor. Te levantaste del lado equivocado de la cama y es difícil porque estás fuera de tu rutina. Escuché a una persona decir, solo quiero recuperar mi vida. Podemos perder las cosas que son parte de la rutina de la vida. Y sabemos que eso no va a cambiar mañana. De hecho, aquí en el estado de Illinois nos dijeron que nos tenemos que esperar hasta el fin de mayo para regresar a la vida normal. Así que puede durar un largo tiempo. Es una prueba. Y lo que Santiago quiere que sus lectores entiendan, lo que él quiere que comprendamos, es que las pruebas tienen un propósito. Que en este momento Dios está trabajando en cada una de nuestras vidas a través de estas pruebas. Y Él trabaja en nosotros a través de las pruebas para prepararnos para que pueda trabajar a través de nosotros en los próximos días. Es emocionante pensar en eso. Dios nos está preparando para lo que quiere hacer a través de nosotros cuando termine esta pandemia. Entonces, nuestros problemas tienen un propósito. Ahora, piensa en ello.
Si no conoce alguien al Señor, si una persona no está caminando con Él y está pasando por una pandemia, podría sentirse completamente sin esperanza. Honestamente, podrían encontrarse diciendo, ¿qué sentido tiene todo esto? Pero como cristianos, eso no es donde estamos. Tenemos esta gran esperanza. Tenemos esta gran anticipación de lo que Dios va a hacer. Porque Dios está trabajando ahora con un propósito en esta prueba para prepararnos para lo que quiere hacer. En Santiago capítulo 1, versículo 2, esto es lo que Santiago escribe. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Ahora, quiero que lo leas de nuevo. Y nota lo que dice. Dice esto, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Esas palabras, diversas pruebas, podrían traducirse muchos colores de muchas variaciones. Es casi como si hubiera un espectro que Santiago tiene en mente para las pruebas. Sabemos que hay pequeñas pruebas y hay grandes pruebas. Hay pruebas difíciles y hay pruebas fáciles. Las pruebas vienen en todas las formas y tamaños. Y esto es lo que dice Santiago. Considérelo pura alegría, mis hermanos, cuando se enfrenten a pruebas de todos tipos. Las pruebas son inevitables. Tenga en cuenta que Santiago no dice considérelo pura alegría si en caso enfrenten pruebas. Las pruebas son parte de la vida. Un profesor de seminario dijo, la vida es dura y luego mueres. Es un poco mórbido, pero sinceramente es verdad. Y algunos cristianos tienen la noción errónea de que como somos cristianos no vamos a tener problemas ni pruebas. Pero Jesús dijo, en este mundo tendrás problemas. Las pruebas son parte de la vida. Parte de la razón por la cual eso es cierto es porque esto no es el cielo. Aún no estamos allí. Y cuando lleguen las pruebas debemos estar preparados, aceptando que antes que nada son parte de la vida. Fue Job quien dijo, pero la gente nace para tener problemas, tan cierto como que las chispas vuelan del fuego. Al igual que cuando tienes una fogata y las chispas vuelan desde la fogata, al igual que las chispas lo hacen automáticamente en la vida, tú y yo vamos a tener pruebas. Y luego tenemos que darnos cuenta de que Dios tiene un propósito en esas pruebas. Cada vez que enfrentamos una prueba, hay un propósito. Quizás podrías preguntar, ¿qué tipo de propósito tiene Dios? Bueno, antes que nada, podríamos decir que, número 1, las pruebas vienen a probar nuestro corazón. En 2 de Crónicas, versículo 32, capítulo 32 al 31, un verso muy interesante, es de la vida de Ezequías. Ha estado enfermo, Dios lo ha sanado milagrosamente y ahora ha habido personas que han venido a escuchar su historia. Dice así, sin embargo, cuando los príncipes de Babilonia enviaron una embajada para investigar acerca de la señal extraordinaria que había tenido lugar en el país, Dios se retiró de Ezequías para probarlo y descubrir todo lo que había en su corazón. Ahora, Dios no tenía que ponerlo a prueba para saber qué había en el corazón. Él ya sabía lo que había en el corazón de Ezequías. Pero Él permite pruebas para que tú y yo veamos lo que hay en nuestros corazones. Mira lo que dice Jeremías. Él dice, nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién
puede comprenderlo. ¿Sabes? El hecho es que hay momentos en que tú y yo ni siquiera podemos conocer nuestro propio corazón. Ni siquiera podemos conocer nuestra propia motivación. Y podemos pensar que estamos sirviendo a Dios por un motivo o que estamos viviendo por un motivo. Y luego llega una prueba y lo que hace en ese momento es exponer nuestro corazón y nos permite ver dónde estamos. Puedes decirlo de esta manera. Las pruebas son una forma en la que tú y yo podemos hacer un inventario espiritual. Déjame preguntarte esto. En este momento, mientras estamos pasando por esta prueba, ¿cómo te va espiritualmente? ¿Qué tipo de calificación te darías? ¿Estás sirviendo al Señor con fuerza? Una de las formas en que se evalúa eso es qué tipo de actitud ha tenido, qué tipo de perspectiva ha tenido. ¿Has estado hablando palabras de vida o te has encontrado llenando el aire de negatividad? Porque no te gusta lo que está pasando. Esa es una indicación del nivel de tu fe. Esa es una indicación de dónde estás espiritualmente. Creo que todos hacemos bien en hacer inventario de estos tiempos, ¿que no? Sé que para la hermana Melissa y para mí, ambos hemos hablado de esto. Hemos pensado en eso y hemos tenido que hacer un inventario de nuestras vidas. En esta temporada me ha hecho pensar, ¿sabes? Hay algunas áreas que necesito inspeccionar. Hay algunas áreas en las que yo necesito hacer un esfuerzo concertado para crecer, para poder avanzar en los propósitos de Dios. Aquí está la segunda cosa. Número 2. Las pruebas vienen a ayudarnos a mantenerse humilde. Recuerde al apóstol Pablo. Él había tenido una serie de experiencias espirituales excepcionales. Había visto al Cristo resucitado en 3 ocasiones diferentes. Dios lo había usado para resucitar a los muertos, para sanar a los enfermos. Y ese tipo de experiencias puede hacer que una persona se sienta orgullosa, ¿verdad? Para ser concedido, llegar a ser espiritualmente seguro de sí mismo. Y Pablo escribe esto en 2 Corintios 12:7. Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo. Es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. Mira, lo que pasa es que Dios permite pruebas. Y lo que hacen es presionarnos para que dependamos en Él. Nos presionan para confiar en Él. Nos presionan, nos desafían a recordar que nuestras fuerzas es limitada. Que nosotros en nuestro núcleo somos débiles y que es en nuestra debilidad que vamos a ser fuertes. Es en nuestra debilidad que vemos su fuerza. Entonces Dios lo ayudó a mantenerse humilde al permitir una prueba. El tercer punto es este. Las pruebas nos hacen anhelar el cielo. ¿Cuántos de ustedes están anhelando el cielo? En 2 Corintios capítulo 4, Pablo enfrenta, mientras escribe estas palabras, probablemente el mayor desafío de su vida. Está diciendo, nos desesperábamos de toda la vida. Pensé que íbamos a morir. Estaba listo para rendirme. Pero luego escribe esto. Versículo 16. Por tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro vamos renovando día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento.
Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras lo que no se ve es eterno. Él estaba pasando por estas pruebas y dice, lo que sucede es que veo a Dios obrando en mí y no puedo esperar hasta que esté libre de las cargas de esta vida. Y en el cielo, cuando todos estemos en el cielo y su gloria se revela en nosotros, va a ser excepcional, va a ser emocionante. Todavía no estamos en el cielo, pero cada vez que sintemos que Dios está obrando en nosotros, es un anticipo de cómo será en el cielo. Cómo Dios completamente realiza su voluntad en un cuerpo redimido, en una mente redimida, totalmente libre de todas las limitaciones de esta vida y nuestra naturaleza pecaminosa. Bueno, las pruebas tienen otro beneficio. Las pruebas nos dan compasión para otras personas. Y esto es muy importante. ¿Sabes? A la gente no le importa cuánto sabes hasta que sepan cuánto te importa. Y uno de los mejores regalos que podemos extender a las personas es una compasión que es más que simpatía. Pero en realidad somos nosotros entrando, compartiendo en su sufrimiento. Eso es realmente lo que significa la palabra compasión. Compasión, con emoción, con sufrimiento. Estamos compartiendo por lo que están pasando. Escucha esto en 2 de Corintios 1, capítulo 1, versículos 3 y 4. Alabado sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso, Dios de toda consolación. Dios es el Padre. Él es el creador de la compasión. Entonces, si has tenido esta idea de que Dios está enojado con la gente y Él tiene un bate de béisbol y está listo para golpear a las personas cuando se salen de la línea, te has perdido totalmente la Biblia. Porque el Dios de la Biblia es un Dios de compasión. Escucha esto. Es el Padre de la compasión y el Dios de todo consuelo que nos consuela en todos nuestros problemas. ¿Estás pasando por una prueba? ¿Pasando por un problema? Dios te está consolando. Dios está contigo. ¿Por qué hace eso? Bueno, antes que nada, para consolarnos. Y segundo, para que podamos consolar a aquellos en cualquier problema que la comodidad que nosotros mismos hemos recibido de Dios. Quiero decir, cuando pasaste por una prueba y Dios estuvo cerca de ti y Dios trajo su consuelo a tu vida, cuando ves a otra persona pasando por una prueba similar, tienes la capacidad de comprender cómo se sienten. Tienes la capacidad de entender lo que podrán estar pensando. Ahora, no podemos leer los pensamientos y las mentes de las personas y todos procesan las cosas de manera diferente. Pero podemos tener un sentido en términos generales y a veces en términos específicos de lo que esa persona necesita y podemos consolarlos. Quiero decir, pregúntate esto. ¿Quién mejor para consolar a alguien que ha perdido un hijo que alguien que también ha perdido un hijo? ¿Y quién mejor para consolar a alguien que ha pasado por la experiencia insoportable de perder su compañero de toda la vida que alguien que también ha pasado por eso? Hay un consuelo que pueden dar porque entienden, incluso sin decir palabras pueden expresar esa sensibilidad y esa comprensión de la comunidad de Dios y extender eso a otra persona. Entonces, las pruebas nos pueden ayudar a consolar a las personas. Aquí hay un quinto beneficio de las pruebas. Número 5. Las pruebas maduran nuestra fe. Y eso es lo que Santiago está pensando en Santiago capítulo 1, versículo 3 al 4. Y dice esto:
Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos y íntegros. Escucha esto, sin que les falte nada. Las pruebas fortalecen nuestra fe, desarrollan perseverancia y provocan una madurez en nuestra caminar con Dios. Y por eso Santiago dice esto en el versículo 2 del capítulo 1. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. La versión en traducción lenguaje actual lo dice de esta manera. Hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Ahora, piénsalo de esta manera. Santiago está escribiendo a cristianos cansados y golpeados por lo que está pasando. Y en el libro de Santiago, él solo está enumerando una prueba tras prueba, las diferentes pruebas que enfrentan sus lectores. Y tú y yo estamos pasando por una temporada de prueba. Y puede que estés cansado. Y esto es lo que dice Santiago. Considérense muy dichosos. Ahora, sinceramente, eso casi suena irracional. Podrías preguntar, ¿qué significa eso? No significa que tengamos que disfrutar nuestras pruebas. Y no significa que tengamos que tener una emoción alegre durante las pruebas severas. Tampoco significa que salgamos y gritamos, ¡woohoo! Me acaban de despedir, perdí mi trabajo. Santiago dice esto: usted y yo debemos tomar una decisión deliberada de conciencia ante las pruebas para experimentar alegría. Quizás te estás preguntando si eso es realmente posible. La respuesta es sí, pero comienza con una elección. Considérense muy dichosos. Cuando nos enfrentamos a prueba, esta semana, ahora mismo, justamente allí donde estás, tal vez el día de ayer fue un día difícil para ti. Tal vez sientes, estoy tan cansado de estar encerrado en casa. Estoy tan cansado de no poder trabajar. Estoy tan cansado de la tensión de la situación. Mira, sea lo que sea de lo que estás cansado, sea lo que sea de lo que desearías estar libre, sea lo que sea que te está haciendo gritar, solo quiero recuperar mi vida. Cuando enfrentamos pruebas, tenemos que parar y pensar. Necesitamos hacernos esta pregunta: ¿cómo voy a responder a esta situación? ¿Cómo vamos a pensar en esta prueba? Me gusta lo que Warren Wiersbe escribe en su comentario. Nuestros valores determinan nuestras evaluaciones. Si valoramos la comodidad más que el carácter, las pruebas nos molestarán. Si valoramos lo material y lo físico más que lo espiritual, no podríamos contarlo todo alegre. Si vivimos para el presente y olvidamos del futuro, las pruebas nos harán amargarnos y no mejor. Santiago dice que lo consideres pura alegría. Evalúalo. Piensa en la prueba. Piensa en esta temporada como una oportunidad para que Dios trabaje en tu vida y en las cosas de mi vida, que Él no podría trabajar en nuestras vidas de ninguna otra manera. Te prometo esto, nunca olvidarás esta pandemia. Esto será algo que usted y sus hijos siempre recordarán. Pero ¿no es más importante que recordar la pandemia que recordar lo que Dios hizo? ¿No sería una lástima que tú y yo saliéramos de esta pandemia y nuestra vida no fuera diferente? ¿No sería trágico perderse esta gran oportunidad porque éramos tercos, porque nos quejábamos, porque estábamos irritados, deprimidos y luchando y no lo consideramos alegría? Perdimos lo que Dios quería hacer.
Mire, considerando que es pura alegría, significa que decimos que esta es una oportunidad para que Dios trabaje. Y decir, Dios, no estoy loco por la prueba, pero me alegro de que estás trabajando en mi vida. Porque cuando trabajas tú, Dios, siempre resulta bueno. Solo ese pensamiento, Dios trabajando en nosotros, debería traernos una gran alegría. Una oportunidad como esta prueba no llega todos los días. Todos podemos decir, alabado sea Dios por eso, ¿verdad? Pero piensa en ello como una oportunidad para que Dios haga una obra excepcional en nuestras vidas. Una obra excepcional en la iglesia. Que cuando nos reunamos, y quién sabe, que Dios no ha permitido que esta prueba nos separe para que Él pueda trabajar en nosotros en un mayor grado individualmente. Para que cuando volvamos a estar juntos, seamos más fuertes. Estaremos más comprometidos con Él. Que lo conozcamos más. Que lo conozcamos mejor. Su gracia habrá logrado una obra en nuestras vidas que nos impulsa hacia la próxima temporada. Sabes, todos hicimos planes al principio del año en cómo este año iba a ser más diferente al anterior, ¿verdad? ¿Crees que Dios sabía exactamente a lo que nos dirigíamos? Y sabía que esto nos traería a una nueva forma de pensar y vivir. Y eso es exactamente lo que Dios está haciendo. Él está desarrollando cosas en nosotros que no podrían desarrollarse de otra manera. Está desarrollando resistencia. Él está desarrollando la madurez. Está desarrollando cosas en nosotros para poder trabajar con más fuerza a través de nosotros. Y eso debería traernos una gran alegría. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Permíteme orar contigo. Padre, te damos gracias por tu palabra tan hermosa y tan poderosa que puede llegar hasta lo más profundo de la alma y nuestra mente. Señor, sabemos que esta temporada ha sido difícil para algunos, pero también sabemos que tú estás en control de todas las cosas y que de alguna manera milagrosa tú vas a hacer todo a lo mejor. Pero durante esta temporada, Señor, te pido que tú ayudes a aquellas personas que estén batallando, luchando con esta situación. Señor, llega allí con tu Espíritu Santo y envuélvelos en tu paz. Señor, que puedan sentir la tranquilidad que solo tú puedes traer. Si hay alguno que está sufriendo por dolor o enfermedad, Señor, tócalo con tu santa mano y trae sanidad. Si hay uno que está triste de corazón, está batallando con la soledad, Señor, llega ahí a ese lugar y llénalos de tu gozo. Que tu gozo los haga sentirse más fuerte. Señor, sabemos que tú estás trabajando en el fondo, tú estás trabajando en todo esto y estás preparándonos para traer algo mejor y algo más grande. Y tu iglesia y cada seguidor de Cristo va a salir de esto más fuerte, más animado y listo para llevar el evangelio a su mundo alrededor. Gracias por esta oportunidad, Dios, que podemos unirnos de esta manera para escuchar y llevar tu palabra a nuestro mundo. Bendice a cada uno con tu bendición. En tu santo nombre, amén. Dios te bendiga y que tengas una buena semana. Bendiciones.